Quería hacer un vídeo separado sobre lo que es la parte del coleccionismo, el valor de los discos de vinilo o la situación que tenemos hoy en día con las colecciones de discos de vinilo, porque es un tema sobre el que me escribís un montón, sobre todo en el canal de Facebook, y sobre el que mucha gente tiene muchas dudas. Porque aquí viene la gran pregunta que a mucha gente le parece sorprendente, y es, ¿tienen valor los discos de vinilo? Y la respuesta es no. ¿Tienen valor algunos discos de vinilo? Claro, tú cuando miras históricamente todos los discos que tienes o que quieres tener, te da la impresión de que todos los discos de vinilo tienen valor, pero eso no es verdad. Porque si nos vamos de 1955 o 1960 a hoy en día, que es cuando viene la época dorada de la música, en esa época se han producido más de 2 millones de álbumes. No 2 millones de discos de vinilo, no, 2 millones de álbumes únicos, o sea, grabaciones que han salido al mercado. De ellas se estima que menos del 5% tienen algún tipo de valor hoy en día, aunque sea $1 o €1. El resto no valen nada y aún hoy en día se destruyen de media unos 300 o 400 mil discos de vinilo históricos que hoy en día no tienen ningún tipo de valor. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy clara es que no todos los discos de vinilo tienen valor y que solo una parte muy concreta de los discos de vinilo tienen valor hoy en día. Claro, ¿qué pasa? Hay mucha música que ha sido editada estos años de esos 2 millones de álbumes que no sabemos ni lo que es, o que es música autoproducida o música muy pequeña. Entonces, claro, yo creo que todos conocemos a los grandes artistas históricos que tienen valor y que es prácticamente a los que tenéis como referente. Entonces, no os preocupéis porque si tenéis discos de Led Zeppelin o de los Beatles o de Black Sabbath, sí, eso sí que tiene valor, no os preocupéis. Otra cosa que la gente se pregunta un montón es ¿cuánto vale un disco de vinilo y qué edición es más valiosa y por qué? ¿Y cuánto vale mi edición en vinilo? Y a ver, tenemos que entender que cuando tú coges un disco de los Rolling Stones, por ejemplo, o un disco clásico, para que os hagáis una idea, un disco editado en los 60 puede llegar a tener unas 200 ediciones distintas. Pensad que cada país tenía su propia edición, que incluso cambiaba las portadas, cada vez que se reimprimían tenían nuevas ediciones, entonces son como 40 años donde hemos ido acumulando un montón de ediciones de un montón de países. ¿Cuáles tienen valor? A ver, todas las antiguas tienen valor, prácticamente todas. La que más valor tiene siempre es la primera edición de un disco en el país original en el que salió. El valor de los discos, si es estable o no es estable y cuántos valen o cómo se valoran. A ver, la valoración de los discos de vinilo siempre ha sido muy poco estable y nunca ha sido tan poco estable como hoy en día, porque la demanda ha subido un montón y la demanda no es estable. Otro punto importante, y yo creo que es por el que me han caído muchas hostias, para que sepáis, el vídeo que más reproducciones tiene de mi canal es un vídeo que os pongo aquí la foto, en el que comparo ediciones nuevas y ediciones antiguas de los discos de vinilo. Y digo una frase un tanto incendiaria que a mucha gente no le ha gustado, y es que los discos antiguos no deberían reproducirse prácticamente nunca según en qué casos. Esto lo digo por una razón, porque yo creo que lo dije, no lo expliqué muy bien y a mucha gente le ha fastidiado bastante porque tiene esos discos en casa. Tenemos que separar dos cosas. Tenemos que separar el disco como valor histórico y el disco como un elemento antiguo que nos gusta por coleccionismo. Al final, un disco de vinilo que tiene 50, 60 años es historia de la cultura, como puede ser un cuadro, como puede ser un libro antiguo, y hay mucha gente que le damos valor a ese tipo de piezas porque tienen un enorme valor histórico. Y hay piezas que durante 40, 50 años han sido preservadas intactas para que llegase en plenas condiciones hasta hoy en día y que llegase perfecto hasta hoy en día. Si tú quieres comprarte un disco de los Rolling Stones para escucharlo, está muy bien y de hecho yo tengo muchos y los uso, la gran mayoría de ellos, pero no te tienes que comprar una primera edición perfecta impoluta que tiene un enorme valor histórico como pieza, cuando tú puedes hacer lo mismo con otra pieza que no es tan pura. Al final los discos de vinilo antiguos, por los materiales, por la calidad, por la producción, no os engañéis, se deterioran, y coger esas piezas históricas que se han guardado impolutas para destrozarlas me parece sinceramente cargarte parte de la historia de la música. No tienes por qué comprarte una edición perfecta de los Rolling Stones si lo que quieres es reproducirla en tu casa. Sobre los discos modernos, ¿es sostenible la producción de vinilos que tenemos hoy en día? ¿Van a tener valor todos estos discos que estamos fabricando hoy en día? En la gran parte de los casos no. Al final, si repasamos,
Hoy en día las fábricas de vinilos están completamente saturadas, pero una de las razones es porque la propia industria no se atreve a invertir en la producción de vinilos porque no ve un futuro a largo plazo, ve que sí, va a quedarse, pero no de esta manera. Tenemos un montón de procesos todavía que no están bien controlados dentro de la producción de vinilos. Tenemos muchísima reedición en vinilo que se hace hoy en día que es de una pésima calidad, no lo podemos negar. Tenemos un montón de discos, incluso nuevos, cuya producción supera muchísimo la demanda de vinilos y están siendo destruidos. Esto nos pasa un montón. De hecho, en el Record Store Day del 2015, este año muchas piezas han sido recuperadas para mandar a destruir porque 2 años después no se habían vendido. Entonces, sí que empezamos a estar en un momento en el que la producción de vinilos empieza a ser superior a la demanda de vinilos y entonces estamos fabricando a más ritmo del que demandamos vinilos y sobre todo eso está muy concentrado en mucha demanda de cosas que no aumenta la producción y muy poca demanda en cosas donde sí aumenta la producción. Luego, cuando miráis los top ventas de estos años en los discos de vinilo, ya te da una pequeña idea de que el comprador de discos de vinilo que está haciendo volumen hoy en día no es una persona que vaya a seguir en el largo plazo. Tienes a Taylor Swift, tienes a Ariana Grande, tienes a Rihanna, tienes a Adele, que no tengo nada en contra de ellas, pero el tipo de público que tienen estos artistas no es de coleccionista, no es de comprador exigente. Por cómo ha evolucionado la historia de la música, este tipo de artistas tienden a acabar en las tanquetas 15, 20 años después de todo a $1. Entonces, no creo yo que una grandísima parte de los discos de vinilo de hoy en día vayan a tener valor en el futuro. Eso sí, ¿qué pasa? Que va a haber una parte muy concreta de discos de vinilo de hoy que sí que lo va a tener. Y aquí viene lo complicado. ¿Cuál la va a tener? Sinceramente es muy complicado. Yo creo que sin duda los que más valor van a tener, como siempre y como siempre ha sido, son los artistas que hoy están empezando, que hoy no son importantes, pero que con los años se van a convertir en gente muy importante. Ejemplos más evidentes que tenemos. Piezas que suben muchísimo de precio, por ejemplo Arcade Fire, que empezó con un público muy minoritario, muy pequeño, hoy se están convirtiendo en un referente de la industria del siglo XXI, cada vez sigue subiendo su popularidad. Los primeros discos de vinilo de Arcade Fire empiezan a valer mucho dinero. Pero bueno, al final creo que lo más importante es no obsesionarse con el valor económico de los discos. Creo que es importantísimo, porque al final lo importante de tu colección es el valor personal que tiene y no tanto ese valor económico. Al final los discos modernos lo que sí no podemos negar es que tienen una calidad técnica y de sonido increíble. Desde que se ha estandarizado más el formato de 180 gramos, desde que en muchos casos estamos volviendo a fabricar el vinilo con polivinilo 100% virgen y no usando reciclados, hemos llegado otra vez a una nueva calidad del vinilo que yo creo que nunca jamás habíamos tenido. Por mucho que rememoremos el sonido analógico, los discos de vinilo de hoy en día tienen una calidad técnica y de sonido excepcional. A lo mejor no suenan como los antiguos porque son formatos digitales pasados a un formato analógico, pero técnicamente el vinilo de hoy es años luz de lo que teníamos antes y eso yo creo que ya siempre le va a dar un valor por lo menos intrínseco que no podemos negar. Entonces, bueno, espero que os haya interesado el vídeo. Con esto cerramos esta pequeña parte de vinilos. El próximo vídeo lo haremos sobre las cintas de cassette, que han tenido un nuevo resurgir estos años, y a ver un poco cómo va a salir eso. Y luego tendremos el último vídeo sobre el disco compacto para acabar nuestro especial sobre los formatos que tanto habéis pedido. Así que venga, chao.